Plática es trasplante renal en pediatría. Perlas de manejo y seguimiento, ¿sí? La imparte la doctora Mara Medeiros Domingo. La doctora Mara es parte de somos las dos socias fundadoras de la FUNATIM, y la doctora, pues es difícil presentarla en el contexto de que su currículo es muy extenso, pero bueno, destaca, por supuesto, que es egresada de esta Facultad de Medicina, estudió pediatría también de esta facultad, y es egresada también del Hospital Infantil de México, y tiene pues la especialidad de nefrología pediátrica, pero también destaca que tiene un doctorado en farmacología y ha hecho estancias biomédicas, sí. En ciencias biomédicas, sí. Ok, que es más extenso, ¿no? Somos egresadas del doctorado en ciencias biomédicas. Y pues vaya, no puedo relatar la cantidad de trabajos que ha realizado de investigación en el Hospital Infantil, en el laboratorio de metabolismo mineral, y pues me da mucho gusto tener siempre el apoyo de la doctora Mara para poder organizar estos eventos, y sobre todo que en esta ocasión tenemos pues muchísimos asistentes. Adelante, Mara. Muchísimas gracias, Laura. Siempre es un gusto estar en la facultad que es mi alma mater, ¿no? Entonces hoy les voy a hablar un poquito de trasplante renal, de la inmunosupresión que ha logrado los desenlaces que tenemos actualmente, cuáles son las contraindicaciones, las diferencias entre niños y adultos, cuáles son las recomendaciones internacionales de manejo, cuáles son las estrategias para reducir los costos en el tratamiento y sus complicaciones y causas de muerte. El trasplante renal es el tratamiento ideal para los pacientes que tienen enfermedad renal crónica terminal, porque tiene un menor costo que una diálisis o hemodiálisis, tienen mejor calidad de vida y en el caso de los niños van a tener un mejor desarrollo cognitivo. El primer trasplante renal exitoso se llevó en 1954 en Brigham, en Boston, entre gemelos idénticos. Por los cirujanos eran Merrill y Murray, con la gran ventaja de que, como eran gemelos idénticos, pues no necesitaron inmunosupresión, no había ninguna barrera inmunológica que vencer, ¿no? Pero, digamos, a partir de que se demostró que podía funcionar un riñón de otra persona, pues vinieron todos estos experiencias. Al inicio se daban radiaciones de cuerpo completo, los esteroides siempre formaron parte del arsenal terapéutico, y la satioprina, ¿no? Y realmente aquí vino un parteaguas en 1980 con la introducción de la ciclosporina como inmunosupresor. Y después han salido pues un montón de medicamentos, y pues todavía hoy en día hay medicamentos que vienen en camino para mejorar los desenlaces, ¿no? Porque sucede que estamos poniendo un riñón ajeno al cuerpo, entonces el organismo lo reconoce como foráneo y se monta toda una respuesta inmunológica para deshacerse de él. En esta imagen, que pues es viejita, pero la seguimos utilizando muchísimo, tenemos la célula presentadora de antígeno y un linfocito T para demostrar el efecto donde actúan los inmunosupresores. El linfocito T primero tiene que unirse a la célula presentadora de antígeno, que le va a presentar los péptidos del riñón, ¿no?, en el contexto del sistema mayor de histocompatibilidad, y esa sería la primera señal para que prolifere el linfocito. Después viene la señal coestimulatoria, que se da con este CD28 y el CD80, ¿no? Y con estas dos señales hay una serie de eventos intracelulares
entre ellos esto, ¿no?, de la calcineurina, que tiene una función de fosfatasa, se activan sinasas y viene toda una transducción en el núcleo de información para que esta célula entre en proliferación, ¿no? Y ya luego viene la señal 3, que es, digamos, es bien importante para que este linfocito T haga una expansión clonal y prolifere, y entonces va y ataca el injerto, ¿no? Esto es, digamos, muy simplista porque solo les presenté el linfocito T. También hay una respuesta que puede ser de tipo humoral, en donde se desarrollan anticuerpos contra el injerto. Pero, aquí tenemos en dónde actúan los diferentes medicamentos que tenemos. Ciclosporina y tacrolimus inhiben calcineurina. Aquí están, digamos, algunos de los anticuerpos que nosotros contamos. El inductor que más usamos, que es anti-CD25, actúa a este nivel. La zatioprina actúa directamente en el ciclo celular, y el ácido micofenólico inhibe la monofosfato deshidrogenasa, que finalmente va a interferir en este ciclo celular, ¿no? ¿Cuáles serían las contraindicaciones de un trasplante renal? Así hay unas que son absolutas, ¿no? Si un paciente tiene un cáncer activo, pues ese no lo podemos trasplantar, porque además los inmunosupresores pues también ayudan a que se desarrolle cáncer, ¿no? Si tiene una hepatitis crónica activa, si digamos pacientes que ya son seropositivos, por ejemplo con hepatitis B o C, pueden ser trasplantados si la infección no está activa. Si tienen una falla orgánica múltiple, cuando tienen pruebas cruzadas de donador y receptor positivas, pues si le pongo el riñón va a haber un rechazo en quirófano, el riñón se pone negro de inmediato. O cuando hay un daño cerebral irreversible. Y hay unas que son relativas y cada vez estamos rompiendo, digamos, estas barreras, como por ejemplo la incompatibilidad de grupo. Hay protocolos de desensibilización cuando no encuentran otro donador, pero pues digamos que son muy costosos y en México hay pocos grupos que lo hacen. Cuando hay enfermedades autoinmunes activas con anticuerpos antimembrana basal glomerular, cuando hay niños con retraso psicomotor o trastorno psiquiátrico grave, y aquí digamos que también sería relativo porque pues se hace toda una evaluación psicológica de la familia, y hay pacientes con síndrome de Down que se han trasplantado, porque si es un niño valioso para la familia y la mamá le quiere donar el riñón, pues ¿por qué no trasplantarlo, verdad? La falta de adherencia terapéutica puede ser una contraindicación de trasplante, porque uno va a decir, bueno, pues si no se va a tomar los medicamentos y hay pocos órganos, ¿no? Si está compitiendo por un donante fallecido, y es un paciente que no cumple en sus citas ni en los medicamentos, pues va a perder el riñón. Pero eso también se puede trabajar, ¿no? Cuando hay falta de supervisión y de apoyo familiar, los pacientes que tienen HIV/SIDA, pero que no están controlados, es una contraindicación, pero ya digamos que cuando son solamente seropositivos, pueden recibir riñones de otros pacientes seropositivos, ¿no? En nutrición tienen, de hecho, una muy buena experiencia de trasplante en pacientes HIV positivos. Me pego más, perdón. Cuando le quitamos el riñón a un adulto para ponérselo a un niño, en el hospital infantil el grupo de cirugía pide mínimo 10 kilos de peso del niño para poderlo trasplantar. Entonces a veces dicen, bueno, si está en diálisis, con líquido o sin líquido, ¿no? Se puede uno amañar, pero lo cierto es que si el niño es pequeño, pues es más complicado técnicamente, ¿no? La reperfusión puede secuestrar hasta 300 mililitros, y esto hay que considerarlo cuando el paciente está en quirófano. Tienen entonces que levantarse mucho la presión venosa central, ya sea con coloides o con hemáticos, antes de que despincen los vasos. El lavado de la solución de perfusión puede producir hipotermia y puede producir hipercalemia. Y, por ejemplo, en niños muy pequeñitos, en donde la
la unión de los vasos, la anastomosis, es a la aorta y a la vena cava. El despinzamiento también reperfunde injerto y piernas, entonces pueden hacer con mayor frecuencia acidosis metabólica, ¿no? En niños muy chiquitos, entonces pueden empezar a hacer unos volúmenes urinarios gigantes, pueden requerir ventilación mecánica 1 o 2 días, dependiendo, porque les queda, o sea, son riñones muy grandes para su tamañito, ¿no? Y el órgano puede desplazar al hígado y eso dificultad para la respiración. Generalmente en niños menores de 15 kilos el abordaje es transperitoneal y van a cava y aorta, y si son mayores de 15 kilos es extraperitoneal y se anastomosa a los vasos ilíacos, ¿no? ¿De qué va a depender la sobrevida? Pues hay factores que son del receptor y pueden ser a su vez si son cuál fue la causa de la enfermedad renal. Las glomerulopatías, hay muchas de ellas que pueden recurrir en el riñón trasplantado. Los niños más pequeños son a los que mejor les va. A los menores de 5 años les voy a mostrar las sobrevidas. En cambio, los adolescentes son a los que peor les va, porque no se quieren tomar los medicamentos, ¿no? También influye si es un primer riñón o un segundo riñón, la compatibilidad de los antígenos HLA, y en el caso de los factores del donador, pues de qué edad era el sujeto, si es de donante fallecido, pues de qué murió, ¿no? Porque luego toman unos riñones de obesos o de hipertensos que ya tienen glomerulosclerosis, pues esos riñoncitos ya vienen tocados. Los tiempos de isquemia fría y de isquemia caliente, la solución de preservación, generalmente se usa una comercial que se llama Custodiol, pero pues todavía hay sitios donde se prepara una solución casera que puede también dañar el injerto, ¿no? ¿Qué esquema de inmunosupresión estamos utilizando? Y por supuesto si el paciente se lo toma o no. En este gráfico tenemos la sobrevida de los injertos de donante vivo según la edad del receptor, ¿no? Y entonces tenemos los de 1 a 5 años, los de 6 a 11, de 12 a 17, los adultos jóvenes, de 50 a 64 y los viejitos. Entonces, si nos vamos acá, ¿no? Ya sea a 120 meses, pues, ¿a quiénes realmente les va peor? A los adolescentes y a los adultos mayores, ¿no? Pero porque uno quiere que la sobrevida media de un injerto es de 10 años en general, ¿no? Pero por el grupo de edad uno puede también decir cómo les va a ir, ¿no? Entre niños y adultos cambia la causa de enfermedad renal crónica. En adultos las primeras causas son diabetes e hipertensión, y en los niños son las alteraciones del riñón y de tracto urinario congénitas y las glomerulopatías. Entonces los niños requieren más cirugías urológicas, o es muy frecuente que anden con cateterismos o que requieran ampliaciones de vejiga, ¿no? Y también pueden, si es por una glomerulopatía, pues tienen más riesgo de recurrencia de la enfermedad original, sobre todo en pacientes con síndrome nefrótico, ¿no? En el caso, en relación a la respuesta inmune, los adultos tienen atrofia tímica en relación a los niños y tienen mayor cantidad de este ligando de CD40 en los linfocitos T. En cambio, los niños tienen el tejido linfoide. Si ustedes le abren la boca a un niño, tiene unas amigdalotas, roncan en la noche porque tienen adenoides y un timo gigante, ¿no? Pero también tienen mayor cantidad de células dendríticas que favorecen la tolerancia al injerto, ¿no? Entonces hay cambios en la presentación de antígenos y en la proliferación de los linfocitos T y pues en la respuesta inmune en general. Y digamos, estos cambios son más acentuados mientras el niño es más pequeño. Probablemente por esto también, ya que se pasa la parte de las complicaciones quirúrgicas, la sobrevida de los injertos es mejor en los menores de 5 años.
Sin embargo, los niños con mayor frecuencia no han estado expuestos a una serie de virus que se pueden reactivar con el trasplante. Entonces, por ejemplo, en adultos que ya son seropositivos al citomegalovirus, a Epstein-Barr y al virus BK, y los niños no. Entonces pueden tener infecciones primarias y si les da, por ejemplo, un CMV o un Epstein-Barr, pues además de que pueden desarrollar enfermedad y ponerse gravísimos o morirse o hacer una enfermedad linfoproliferativa, la exposición de antígenos pues puede afectar el desenlace y favorecer la presentación de rechazo agudo. Ya les dije lo de la sobrevida a 10 años, cómo cambia, ¿no? según la edad. El manejo de los medicamentos es diferente porque pues se van expresando, por ejemplo, en la absorción, distribución, metabolismo y eliminación de los fármacos, va cambiando la biodisponibilidad según la edad. Sabemos que, por ejemplo, un recién nacido expresa más el citocromo, el CYP3A7, y va cambiando a CYP3A4, 3A5 a medida que va creciendo el individuo, y eso quiere decir que va a producir diferentes metabolitos, y algunos de ellos pueden ser metabolitos activos y otros pueden ser metabolitos tóxicos, ¿no? Entonces hay cambios, diferentes reacciones adversas y toxicidad según la edad. Y además las formulaciones en general de los medicamentos inmunosupresores están hechas para adultos. Digamos, líquida oral, solamente tenemos sirolimus y ciclosporina, que ya casi no se usa. Y entonces en niños pequeños tenemos que andar manipulando las cápsulas o tabletas de los adultos, y esto conduce a errores en dosificación. Y también no se pueden utilizar, bueno, salvo en los adolescentes, las formulaciones estas que son de liberación prolongada o de una vez al día, ¿no? Tienen que tragársela, por ejemplo, si tienen capa entérica, pues tienen que ser capaces de tragar la capa entérica completa. En relación a la inmunosupresión, tenemos la que es en la etapa de la inducción, o sea, cuando vamos a trasplantar al paciente justo antes del trasplante o el día del trasplante, y luego la que sería de mantenimiento. Y en la inducción tenemos agentes biológicos que pueden depletar los linfocitos T o que no depletan. El que más se usa, digamos, de inducción es anti-CD25, que es el basilixumab. El daclizumab, que era buenísimo, lo sacaron del mercado hace unos 8 años. Y de los que depletan, el que más se usa es la timoglobulina, pero con mucho riesgo de infecciones posteriores. Y en el mantenimiento, pues se dan los esteroides, algún antimetabolito, ya sea acetioprina o mofetilmicofenolato, un inhibidor de calcineurina o inhibidores mTOR, y recientemente salió belatacept que bloquea la coestimulación. Lo ideal es individualizar el tratamiento según el riesgo inmunológico, ¿no? Entonces hay pacientes que son de alto riesgo, por ejemplo, los que ya sabemos que están sensibilizados o que van por su segundo o tercer trasplante, si es un donante fallecido, o los individuos de raza negra. Y hay unos que son de bajo riesgo. Si un paciente tiene la fortuna de tener un hermano con un HLA idéntico, pues uno puede considerar, en vez de triple esquema, pues darle solo doble esquema de inmunosupresión. Y estos son los datos del registro norteamericano de diálisis y de trasplante, que se publicaron en el 2014 en el New England Journal of Medicine, y entonces aquí comparan cómo fue la sobrevida del injerto según la época en la que se trasplantó. La línea azul sólida, las sólidas es de donante vivo, ¿no? Del 87 al 95 y luego del 96 al 2010. Y las punteadas son la era previa, ¿no? Entonces se puede ver que, digamos,
hace 20 años o 30 años, había una gran diferencia entre la sobrevida entre donante vivo y donante fallecido, y ese gap se ha ido disminuyendo, pero siempre le va mejor al donante vivo, porque generalmente comparten algunos haplotipos, ¿no? Y en México tenemos este tipo de gráficos, no los genera el Senatra, se generan, si es que los encuentran, individuales por centro, y los riñones de donante fallecido no se asignan por HLA, entonces es de esperar que haya una mayor diferencia entre donante vivo y donante fallecido, ¿no? Pues aquí tenemos las tasas de rechazo, ¿no? Cuando empezaron los trasplantes, pues digo, 50% de los pacientes con donante vivo rechazaban en el primer año, ¿no? Y actualmente de donante vivo, pues más o menos está en el 8%, ¿no? Entonces sí, estos nuevos esquemas de inmunosupresión han logrado disminuir las tasas de rechazo. Y aquí también están, ¿qué es lo que están utilizando? A los 30 días, al año, a los 3 años y a los 5 años, por la época en la que se trasplantaron. Y actualmente, digamos que el esquema que más se utiliza es la combinación de prednisona con tacrolimus y micofenolato de mofetilo, ¿no? Es importante resaltar que hay centros, ha ido creciendo los pacientes que tienen esquemas libres de esteroides, que nosotros en el infantil tenemos una experiencia pequeña, pero la tuvimos, pero salió el daclizumab del mercado y ya no se insistió en eso, ¿no? Entonces, estos receptores de riñón tienen combinaciones de tratamientos. Todos los inmunosupresores son considerados medicamentos de estrecho índice terapéutico por la Asociación Europea, por la FDA, por Health Canada. En México se hizo una norma de bioequivalencia en el 2013, pero se incluyó a los inmunosupresores como dosis crítica en vez de estrecho índice terapéutico. Y seguramente Lorena en su siguiente plática nos va a comentar cuáles son las implicaciones de eso. O sea, no se es tan estricto como en otros países a la hora de hacer estos estudios de bioequivalencia. Lo cierto es que el monitoreo terapéutico de los niveles de estos medicamentos, que de algunos de ellos hay que estarlos midiendo constantemente, no son suficientes para garantizar el éxito a largo plazo y son tratamientos caros que difícilmente alguien paga de su bolsillo. Siempre pues se trata de que un paciente adquiera el seguro social o el ISSSTE o el ISEMIM o vea de dónde, pero de bolsillo son desembolsos de alrededor de 20,000 pesos al mes, ¿no? Entonces no hay bolsillo que aguante, ¿no? Existe esta iniciativa, CADIGO, que sacaron estas recomendaciones de inmunosupresión para trasplante, y esta es la parte pediátrica, ¿no? En relación a la terapia de inducción, dicen que hay que iniciar con una combinación de inmunosupresores desde antes o en el momento de poner el riñón. Entonces, por ejemplo, hay sitios que empiezan con el micofenolato, con el tacrolimus, 3 días antes del trasplante, desde que el paciente ingresa, ahí le comienzan, ¿no? Que se debe incluir un agente biológico como parte del régimen inmunosupresor inicial, y generalmente es un bloqueador de los receptores de interleucina 2, como el basiliximab, o uno de estos que depletan como la timoglobulina, si es un paciente de alto riesgo. Y entonces aquí están por las tendencias también en el Naprotex de inmunosupresión según el año del trasplante. Entonces se puede ver que, digamos, el basiliximab es de los más usados, pero ha ido creciendo con esto de la disminución o que se quieren quitar los esteroides, el uso de timoglobulina ha aumentado. Pero aún así, en el Naprotex, más o menos 50% de los centros o de los pacientes no reciben esquema de inducción. En relación al tratamiento inicial, debe de incluirse un inhibidor de calcineurina,
un antiproliferativo, ya sea micofenolato o azatioprina, con o sin esteroides. De los inhibidores de calcineurina se prefiere el tacrolimus. Idealmente debe de iniciarse antes o al momento del trasplante, porque antes había quien se esperaba que bajara la creatinina de 2 para iniciarle el tacrolimus, pero se demostró que entonces se podían exponer antígenos y se favorecía más rechazo. También el micofenolato de mofetilo es el antiproliferativo que se prefiere sobre la azatioprina. Y en los de bajo riesgo inmunológico, esto también lo dice la guía, y que recibieron terapia de inducción, se pueden suspender los esteroides en la primera semana post-trasplante. Y en el mantenimiento a largo plazo, pues hay que buscar la dosis mínima de estas combinaciones de medicamentos entre el segundo y el cuarto mes, si es que no hubo rechazo agudo. No recomiendan descontinuar los inhibidores de calcineurina, y lo que sí, la guía es muy clara, es que si te pasaste de una semana con los esteroides, ya mejor quédate con ellos, ya siendo días alternos o en dosis chiquita, pero si se suspenden, entonces hay mayor riesgo de rechazo. Entonces ya les decía que los esteroides han sido el pilar del tratamiento desde el inicio del trasplante. Como inducción se usan como bolos de metilprednisolona, generalmente se dan 3 bolos de metilprednisolona, se dan como mantenimiento y también, digamos, son los ganones en el tratamiento de un rechazo agudo, pero tienen muchos efectos adversos. Los cosméticos, pues, les sale acné, se ponen peludos, estrías, dan hipertensión, hiperglucemia, diabetes, cataratas, dificultan el cierre de heridas, les da un hambre voraz y feroz y ganan peso, hay retraso en el crecimiento, dan osteopenia y afección de hueso, aumentan el riesgo de infecciones y también hay psicosis por esteroides, sobre todo cuando se usan a dosis elevadas. Entonces, en inducción generalmente se dan a 10 miligramos por kilo y en la terapia de mantenimiento se da prednisona. Se baja rápidamente la dosis para mantenerla entre 0.1 y 0.2 miligramos por kilo y bueno, pues aquí están todos los efectos, ¿no?, que van a tener, porque la verdad es que son mágicos, ¿no? Los esteroides los usamos para todo, ¿no? Este es de los estudios, digamos, más grandes, que se hizo un estudio aleatorizado en donde vieron evitar el uso de esteroides. Este es un estudio sin esteroides y la verdad es que hicieron un estudio muy bonito. En el grupo sin esteroides usó timoglobulina y el grupo con esteroides usó, bueno, pues el triple esquema inmunosupresor, ¿no? Entonces, lo que ellos demostraron es SB es que tenían esteroides, steroid based, y SF es steroid free. Entonces, en realidad, no vieron cambios en los rechazos celulares agudos, ni en los rechazos estos que llamamos limítrofes, que esos rechazos limítrofes, hay quien dice que son rechazos y otros que dicen que son fenómenos de acomodamiento, ¿no? Y luego tampoco vieron diferencias en los diferentes grados a los 2 años en las biopsias de control de fibrosis intersticial y atrofia tubular, ¿no? O sea, en realidad si ven las PES no hubo ninguna diferencia. Lo que sí, este es otro trabajo, es evidente que los pacientes que no reciben esteroides, pues crecen mejor, pues claro, es de esperarse que crezcan mejor, ¿no? Aquí están todos los niños por grupo de edad, ¿no? Estos son los niños que sin esteroide y estos que continuaron el esteroide. Y el efecto es mucho mejor en los pacientes que aún no tienen el desarrollo puberal, ¿no? Este es el cambio en la talla. Y también digo, en este trabajo lo que sí vieron es que la incidencia de rechazo agudo probado por biopsia sí fue mayor en los pacientes que no recibieron esteroide, discretamente, ¿no? Pero
tuvieron un poquito más de rechazo. En relación a los inhibidores de calcineurina, bueno, ya más o menos se los había explicado en una de las primeras láminas, pero tenemos la ciclosporina que se une a ciclofilina y el tacrolimus que se une a esta otra proteína que es FK binding protein. Las dos inhiben la calcineurina como fosfatasa y toda esta transducción del factor nuclear de los linfocitos T activados y finalmente hacen que los linfocitos no produzcan interleucinados, ¿no? La ciclosporina, que fue maravillosa, lo malo es que tenía estos efectos adversos, ¿no? O sea, unas hipertrofias gingivales horrorosas y también da hipertricosis. Tuvimos niños que les aullaban en la escuela porque se ponían todos peluditos, ¿no? Sí, pero... Y el tacrolimus, que salió después, pues también es nefrotóxico, también da hiperglicemia y da hipertensión, pero pues es el que más se utiliza, ¿no? Es importante mencionar que los dos son nefrotóxicos y de hecho los pacientes, por ejemplo, que reciben un trasplante de corazón pueden acabar en diálisis por una nefrotoxicidad por inhibidor de calcineurina si se mantienen a dosis elevadas, porque pues digamos que hacen que haya una vasoconstricción de la arteriola aferente, entonces ocasionan hipoperfusión glomerular, esclerosis y finalmente estas fibrosis en banda, ¿no? Tienen muchas interacciones medicamentosas, ¿no? Y pues ya hay muchos trabajos que demostraron que era mejor para prevenir el rechazo el tacrolimus que la ciclosporina, ¿no? De hecho, este es un estudio pediátrico. En relación al tacrolimus, sabemos que hay una variabilidad genética en el metabolismo de tacrolimus. Mi laboratorio, Pilar García Roca, su tesis de doctorado fue ver estas variantes genéticas en pacientes mexicanos, incluimos niños y adultos de diferentes centros, y lo que vimos es que los mexicanos se comportan muy similares a los sudasiáticos, en donde más o menos 50 y 50 expresan o no expresan la enzima. Los pacientes que expresan la enzima pues requieren mayor dosis del medicamento para tener los mismos niveles terapéuticos. En cambio, por ejemplo, los pacientes caucásicos casi, o sea, digamos que casi no expresan la enzima, ¿no? Y los pacientes de raza negra 85% expresan la enzima, ¿no? Esta fue la tesis de maestría de Ana Catalina Álvarez, que ahora anda en Canadá, y lo que hizo fue un estudio prospectivo en los niños del infantil y nada más vio en las primeras 4 semanas cómo eran las dosis de tacrolimus en los niños que expresaban o no expresaban la enzima, y como es de esperarse, los que digamos no expresan la enzima en general se va bajando la dosis, y los que expresan la enzima pues tenemos que ir subiendo la dosis porque no alcanzan los niveles, ¿no? Y si ponemos la rayita en 7, hay quien la pone en 10, ¿no? Pero poniendo la rayita en 7, digamos, de lo mínimo que queremos, ¿no? Al mes de trasplante, podemos ver que los que no expresan, pues en general sí lo tienen arriba de 7, pero pues vean, todos los que expresan la enzima tenemos un buen porcentaje, como 40%, que no hemos alcanzado los niveles terapéuticos, y pues eso puede hacer que estos niños a largo plazo pues rechacen más. También otro alumno conjunto con el Cinvestav hizo este estudio poblacional sobre tacrolimus, y lo que vio es que para el modelo poblacional de los niveles de tacro, el polimorfismo de la enzima del CYP3A5 y la formulación, es decir, la marca del tacrolimus, fueron los determinantes del modelo. Entonces, tenían las curvas de concentración contratiempo de 53 niños mexicanos, y aquí los tienen por diferentes marcas, ¿no? O sea, aquí hay una marquita, esta es Limustine, que no levanta,
ya tenemos otro trabajo ahí donde dijimos que es una formulación subestándar. Si le miden los niveles en Valle, dicen, no, pues sí los tiene bien, pero como la tableta la capsulita no se disuelve bien, pues no tienen la misma área bajo la curva, y pues eso sí es un problema, ¿no? En relación al bloqueo de la coestimulación, en realidad este medicamento, el Belatacept, todavía no tiene etiqueta pediátrica, pero pues los pediatras lo estamos volteando a ver porque tenemos el gran problema de la adherencia terapéutica con los adolescentes, ¿no? Es un medicamento que van una vez al mes a que les pongan su infusión, y ya nada más se toman el micofenolato. Entonces es una maravilla porque no tienen que andar tomando ninguna otra cosa, ¿no? Entonces la evolución, digamos, aquí están los pacientes con Belatacept comparados con los de ciclosporina, y las tasas, esto es en adultos, las tasas de filtración glomerular pues son muy buenas. Y hay una experiencia pediátrica que se publicó hace un par de años. Estos pacientes en Lars Pape en Alemania, lo que hizo fue que los adolescentes que ya los veía que no eran adherentes, pues entonces los cambió a Belatacept, y en 3 de ellos sí pudo mejorar la función renal, y en 1 ya perdió el riñón, ¿no? Entonces lo que dicen es que ya está aprobado para combinarse con micofenolato. No se deben de dar con inhibidores de calcineurina, pues, prácticamente no tienen toxicidad, pero lo que sí vieron, y ya no les mostré en el estudio de adultos, es que si los pacientes eran seronegativos para Epstein-Barr, incluso los adultos tenían más riesgo de enfermedad linfoproliferativa, y lo malo es que pueden hacer enfermedad linfoproliferativa en sistema nervioso central. Entonces, por eso solamente se puede usar en sujetos que sean Epstein-Barr positivos, y por supuesto darse antes de que el daño esté bien establecido en el injerto, ¿no? Si ya está todo fibrosado, pues ya para qué lo cambian, ¿no? Dentro de las estrategias para reducir el costo de un trasplante están, esto según las guías CADIGO, usar solamente los biológicos en pacientes de alto riesgo inmunológico, usar el ketoconazol para disminuir la dosis del inhibidor de calcineurina, o bien un bloqueador de canal de calcio, y los que se prefieren ahí son verapamil o diltiazem, azatioprina en vez de micofenolato, porque pues también la azatioprina es bien barata, dejar la prednisona a largo plazo, que es más barato que andar tratando rechazos, y el uso de genéricos aprobados por las agencias regulatorias. Los genéricos llegaron para quedarse, y lo que la Sociedad Mexicana de Trasplante ha insistido en todos los foros es que se trate de usar el mismo genérico en la vida del injerto, o sea, que no anden cambiando de marca. Estos son unos de datos que también se generaron en el hospital infantil. Se hizo un seguimiento a 1 año de 54 pacientes, y se vio cuántas veces habían cambiado de marca de tacrolimus en 1 año y cómo les había ido ese año. Ningún paciente mantuvo siempre el mismo. En el hospital generalmente se les da uno de Pisa, y ya cuando se van a su casa, pues lo que les den en su proveedor de salud es lo que se toman. Entonces los dividimos en menos de 3 cambios en 12 meses o más de 3 cambios. Pero si ven, hubo algunos que hasta 14 veces en 1 año les cambiaron el tacrolimus. Eso quiere decir que un par de meses mezclaron de 2 marcas, ¿no? Y el número de episodios de rechazo agudo pues fue 15% en los de menos de 3 cambios, que está más o menos como los de donante fallecido del Naprotex, pero de 43% en los de más de 3 cambios, o sea que regresamos 20 años en inmunosupresión. Dentro de las complicaciones del trasplante renal están las complicaciones infecciosas, y como pediatras aquí nosotros debemos insistir en que los pacientes estén vacunados
desde antes del trasplante, y en el post-trasplante continuar con el esquema siempre y cuando no sean vacunas de virus vivo. Pero, por ejemplo, vacuna de papiloma, pues hay que ponérselas, ¿no? Varicela, hepatitis B, idealmente ver que el paciente realmente haya hecho anticuerpos protectores. La otra es cáncer, por supuesto el rechazo agudo, que no crezcan bien, y dentro de las metabólicas, pues hipertensión, diabetes mellitus, hiperlipidemia, en buena medida por el uso de los inmunosupresores, y también porque los pacientes pueden, al liberárseles la dieta, pueden ganar mucho peso. ¿Por qué falla el injerto? Por rechazo agudo, por la nefrotoxicidad de los medicamentos, por infecciones, porque regresó la enfermedad original, porque agarraron una nueva enfermedad renal. Esta es la causa número 1 de pérdida del injerto, la nefropatía crónica del trasplante, que es una fibrosis del injerto, ¿no? Que se va dando poco a poco, ¿no? ¿Y de qué mueren los pacientes con enfermedad renal? Pues la principal causa es cardiovascular. La segunda causa es infección, la tercera causa es cáncer, ¿no? Y pues eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y en pacientes con trasplante buscar intencionadamente cáncer, ¿no? Marzo es el mes del riñón. Quería recordar, el pasado 14 de marzo fue el Día Mundial del Riñón. Todos estos trabajos, los que hemos hecho en el hospital los hemos hecho en colaboración con otras instituciones, y gracias a un equipo fabuloso de gente que me apoya en el laboratorio, Ana María, a Pilar, a Lulú, que está aquí, o sea, se ponen la camiseta para sacar los trabajos. Y este sábado vamos a tener una jornada gratuita de detección de enfermedad renal en niños, que la está financiando IPNA. El doctor Alfonso Guante del INP consiguió este recurso. Entonces se están invitando niños que tienen algún factor de riesgo para hacer enfermedad renal, y los más importantes son pues sobrepeso, obesidad, ya nos lo dijo Laura, ¿no? Que hayan sido prematuros, que hayan tenido una infección de vías urinarias, familiar directo, papá, mamá o hermanos con enfermedad renal crónica, aunque no estén en diálisis, o que tengan diabetes mellitus. Pueden llamar a la unidad de investigación, les dan una cita y en general, digamos, todo el proceso tarda como 1 hora, y creemos nosotros que lo mejor para la enfermedad renal es la prevención, ¿no? Muchísimas gracias. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Cuál es, estadísticamente hablando, en tus proyectos, en este estudio que haces cada año de niños con obesidad? Más o menos hemos encontrado, según el año, entre 25 y 28% de los niños tienen ya alteraciones renales, ¿no? Y sí, pues varía un poco según qué factor de riesgo estamos evaluando. Los prematuros, pues sí, son un problema. Sobrepeso, obesidad, hemos encontrado, más que elevación de creatinina, hemos agarrado niños que hacen diabetes y no saben. Entonces, a ellos se les sigue después. Sí, los derivamos, sí. Ahora, con este recurso que se consiguió de IPNA, se pretende hacer los estudios de confirmación también, porque eso es muy importante, porque digamos que las jornadas previas, la Fundación Mexicana del Riñón es la que había financiado estas jornadas, pero pues ellos no tienen dinero para hacer los estudios de confirmación, que es lo más caro, pero en esta ocasión sí vamos a tener. Entonces, muy bien, pues felicidades. Sí, ya hay más de 100 registrados, pero pues todos los que lleguen son buenos, ¿no? ¿Cómo cuántos necesitas? Pues no es que yo no necesito ninguno, ¿no? Pero podemos. O sea, en promedio, ¿cuántos son los que acuden? En general, entre 120 y 150. O sea, que no sé cuántos llevaban hoy. Antier llevaban alrededor de 100.
Sí, hay que darle difusión para que vayan, ¿no? A ver, aquí tenemos una pregunta. Niños que, bueno, post-trasplante, mencionaba los medicamentos, les causan muchísima hambre. ¿Cuál sería un punto clave o un factor clave que nos pudiera dar a nosotros los nutriólogos? Porque es difícil decirle a un niño, no te comas una galleta, no te comas un chocolate. ¿Cuál podría ser como un manejo para poder ayudarle al niño en su tratamiento de control de peso, o sea, teniendo como este tipo de factor en nuestra contra? Sí, la situación es que también se les libera la dieta generalmente en el post-trasplante. Entonces, muchas de las cosas que no comieron mientras estaban en diálisis, pues ahora las pueden comer. Pero pues yo creo que sí hay que fomentar lo del consumo de frutas y verduras y sobre todo que hagan ejercicio. Porque luego los quieren tener ahí como que en una burbuja y que no se muevan. Pues claro que pueden hacer ejercicio, ¿no? Digo, no, ejercicios de contacto donde les puedan dar un golpe y eso, pues no, pero pueden y deben hacer ejercicio, ¿no? De hecho, al rato tenemos el de probióticos, la investigación que están haciendo también con probióticos, ¿no? Es el protocolo de Mariana, que por ahí anda. Y sí, ya, exacto. Es en la tarde, ahí va a ser muy interesante ver también, ¿no? Bueno, pues continuemos, ya casi, ya.